que los tratemos, que los expongamos, que hay un mensajero, vea. Y en esos temas es que nosotros como pueblo lo escuchemos y tomemos cartas en el asunto. Entonces, la palabra estupor, yo buscaba en el diccionario, vea, y es un entorpecimiento, un letargo espiritual, vea, estar dormidos espiritualmente, adormecimiento, insensibilidad, incapaces de reaccionar espiritualmente. Y las cosas del Señor son espirituales, vea, no es que todo sea en la carne. Entonces, ¿qué está pasando en el corazón de nosotros? ¿Qué grado de importancia le estamos dando a Dios? ¿Creemos todo lo que su palabra dice, vea? ¿O solo lo que realmente nos conviene? ¿O no conozco su palabra, sino que realmente vengo, me siento y ya estuvo? Entonces, ¿en qué cosas rechazo a Dios y no me estoy dando cuenta, vea? Ahí es donde se manifiesta ese espíritu de estupor en nuestras vidas. ¿O realmente estoy insistiendo en vivir lejos de Dios? Yo tenía una pregunta. ¿Creemos que Dios quiere una iglesia muerta espiritualmente? Porque si es así, nos podemos ir a congregar a La Bermeja, ¿vea? O ahí a Los Ilustres. Hay bastante espacio, fresco, bonito, ¿vea? Pero un lugar ya sin vida, murieron. Tal vez algunos esperan esa resurrección en Cristo, ¿vea? La esperaban y la van a tener si murieron en Él, y los que no, pues tristemente no hay un retroceso. Me ayudan por favor abriendo sus Biblias en Romanos 11:8. Romanos 11:8. Dice así: como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces, esta condición el Señor se las pone a una parte del pueblo de Israel porque no querían a Jesús como Mesías. No creían, ¿verdad? Eran indiferentes totalmente. Y pueden pensar algunos de ustedes, ¿verdad? Que Dios nos ha sometido a ese espíritu y por eso es que la condición de la iglesia, ¿verdad? Ha venido en decadencia. Pero como diría mi amado apóstol Pablo, ¿verdad? De ninguna manera, el Señor no quiere vernos con ese adormecimiento. Y creo fielmente que al Señor le molesta vernos así, porque dio la vida de su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos una libertad que nos costara realmente entenderla al 100%, al igual que su amor, el amor que ha dado nos cuesta entenderlo. Lo que Dios quiere es una iglesia que despierte de ese adormecimiento en el que ha caído, que su iglesia se levante de ese entorpecimiento, ¿ve? En el que ha caído, que su iglesia deje esa insensibilidad que ha puesto en práctica y que nos levantemos de la incapacidad de reaccionar espiritualmente. La verdad de nosotros, hermanos, no es como el pueblo de Israel. El Señor no ha dicho: a la iglesia presencia de Dios los voy a someter a ese letargo espiritual, ¿vea? O al espíritu de estupor. Lo que nosotros hemos hecho en nuestra actualidad es adoptar ese espíritu de estupor. Y el Señor realmente no quiere que tengamos eso. Él dio su vida para el perdón de pecados, para que seamos libres. Le vino a dar la libertad a los cautivos. No sé cuántos aquí se consideran en algún momento que fueron cautivos. Yo fui cautivo. Otros tal vez del alcohol, del tabaco, de vicios, videojuegos, redes sociales. Y el Señor ya los hizo libres. Sin embargo, seguimos buscando esa condición, ¿vea? A pesar de que ya somos libres. Dios no disfruta en cegar a su pueblo. Él quiere que veamos la verdad, que es Cristo, ¿vea? Y el espíritu de estupor mencionado aquí en Romanos 11:8 solo confirma una decisión que nosotros los hombres ya tomamos. Es similar cuando dice: los entregó a sus pasiones, ¿vea? Se los permitió, ahí los dejó, ahí que hagan lo que ellos quieren, ¿vea? No me quisieron a mí, está bien. Y como ya decidieron en eso,
qué es lo que quieren practicar o quieren vivir, simplemente lo deja el Señor que continúen, vea, con su decisión. En la Biblia, hermanos, vemos muchos casos que el Señor viene y los pone, vea, como vivencias que se dieron allá en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, para que nosotros no vengamos y lo repitamos. Entonces, esas historias, hay muchos que dicen, no, es que eso fue en el Antiguo Testamento y ya no aplica, ¿verdad? Bueno, sí, realmente no aplica, pero ya no lo estemos repitiendo, ya pasó una vez, ya no sigamos con la misma historia. Y me gustaría que busquen Efesios 4, del 17 al 24. Efesios 4, del 17 al 24. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. Este era el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué quiere decir? Hay una condición bajo la cual el Señor nos ha sacado. Dice que andan en la vanidad de su mente. Y tristemente, muchas veces todavía la repetimos, ve esa vanidad. Sé que el pastor va a predicar algo el viernes que tiene que ver con esto, respecto a las mujeres. Muchas veces se preocupan, y también los hombres en la actualidad, en cómo me veo externamente. Es vanidad. Mas sin embargo, la palabra del Señor dice que el adorno de la mujer, ¿qué son? Es interno. Las buenas obras, adórnense con buenas obras, dice. Entonces, dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Hay una primera condición: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, hay una degradación, perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda avidez, toda clase de impureza. Y el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Creo que todo esto, hermanos, de cómo debemos de conducirnos en nuestras vidas, lo hemos oído. Aquí este hombre se ha desgastado, creo yo, en estarlo compartiendo fielmente. Sabemos cómo conducirnos. Y el 21 dice, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos la salida, ha sido dada, pero la estamos dejando ahí como para más tarde, ¿vea? Cuando ya no me guste quizás andar en el pecado, ¿vea? O cuando ya me comience a remorder la conciencia, decimos, ¿vea? Entonces, es necesario, hermanos, que ese sacrificio por el cual ahora podemos ser nuevos hombres y nuevas mujeres, lo practiquemos y vivamos en justicia y en esa santidad que menciona la palabra. Muchas veces queremos caminar, ¿vea?, como caminan los del mundo. Ahí Jenny, mi esposa, le estaba comentando al pastor, ¿vea?, que Matías nos dice, yo no quiero ir al colegio porque ahí son mundanos. Es un pretexto, es un colegio cristiano, pero él busca su salida, ¿vea? Sin embargo, a pesar que queremos esas vivencias de tener sabor de mundo, nos seguimos llamando hijos de Dios, ¿vea? Y poco a poco vamos aceptando lo del mundo y se pierde todo el enfoque que realmente debe ser Cristo. Se puede ver en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, que es una serie de etapas, y el hecho de que lo leí es que menciona esa serie de etapas que nos llevan a esa adopción del espíritu de estupor. Esas cualidades, el entendimiento entenebrecido, el alejamiento de Dios, la pérdida de sensibilidad y la vida desordenada sin culpa, vienen y forman ese espíritu de estupor. Ahora bien, de esas condiciones que menciona Efesios, que vinieron a una degradación,
¿Cuáles de nosotros realmente venimos y cumplimos? Muchas veces no tenemos una comprensión de la prédica, aunque el pastor haya pasado orando y aquí predicando y por aquí entró y por aquí salió y no nos dimos cuenta de qué fue lo que se predicó, vea. Es como que nos estuvieran hablando en otro idioma que el español, vea, que conozco, ya no lo entiendo. Nos alejamos de Dios, no vemos la manifestación del Espíritu Santo. Perdemos el amor a los hermanos, vea, esa falta de sensibilidad. Y con el desorden que vivimos, queremos venir y presentarnos delante del Señor como si todo fuera normal o como que si todo está bien, vea. Creo que vale la pena comentarles esto como testimonio. Una vez me tocó pasar a orar un domingo. Estaba cuidando la puerta. Cuando llegué allá, el Señor mandó a un profeta de él y me dijo, dice el Señor, que jamás te volvás a subir en la carne. Lo que había pasado en mí es que un hermano indicándole el parqueo se molestó y me enojé. Mi carne, vea, por la acción del hermano. Allá me abordó el Señor, allá por aquella sillita, allá a la esquina. Y le dije, perdón, Señor, sé que jamás me tengo que volver a orar, pasar a orar así. Así que me van a poder ver antes de cuando el hermano Quique me dice, vas a pasar, allá me voy, oro, Señor, perdóname, vea, y subo a orar. Él conoce nuestro corazón. Quiero aclarar que no es el espíritu de estupor. No es una posesión demoníaca, porque si lo fuera, nos asustáramos, vea, por los hermanitos que vienen aquí, vea. Los hermanos que se suben a las paredes o algo extraordinario. No es una falta de inteligencia, ¿verdad?, de los hermanos. No es una debilidad emocional y no es una depresión clínica. Es una condición espiritual muy profunda de nuestros corazones delante del Señor. Entonces, hay aspectos en la vida de nosotros como hombres y de mujeres que no pueden arreglarse en términos médicos o con medicamentos, ¿verdad?, sino que hay que ir al alma. ¿Cómo? El Señor dice que su palabra es como una espada de dos filos, ¿verdad?, que penetra. Y ahí es donde viene y no nos gusta. Muchas veces, yo sé, hay personas que me han dicho específicamente Apocalipsis, a mí no me gusta leerlo, me da miedo. Más sin embargo, leer Apocalipsis debería de traer un gozo que ya conocemos qué es lo que está delante de nosotros. ¿A qué vamos? Tenemos una seguridad en Cristo. Entonces, todos estos problemas que se encuentran en el corazón, para eso el Señor dio el discernimiento de espíritu, para que podamos venir y a través de él tratarlos. Hay algunas cosas, hermanos, que realmente tenemos que venir y evaluar en nuestras vidas, ¿verdad? Si somos insensibles espiritualmente, la palabra ya no nos confronta, ¿verdad? La oración no nos despierta, la corrección, ¿verdad?, ya ni nos afecta. Nos da igual si nos llaman la atención, ¿verdad? Y gloria a Dios aquí por la vida del pastor y por los ancianos. Más de alguna vez me han llamado la atención y tal vez he puesto cara de punche, así, serio. Pero al llegar a la casa le doy gracias al Señor porque hay unos que se preocupan porque yo camine bien con Cristo. Tenemos que afligirnos también si justificamos constantemente el pecado, ¿verdad?, que nosotros tenemos por costumbre. Cada quien sabe cómo se conduce. Y muchas veces nos justificamos, es que Dios me entiende, hermano, una canita al aire, ¿verdad?, dicen algunos. Otros, no es para tanto, ¿verdad?, lo que he hecho. Es que todos los hermanos hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa justificación, hermanos, realmente hace que ese espíritu de estupor se arraigue a nuestras vidas y no nos permita caminar bien con Cristo. Hay resistencia a la verdad también. Para que los quieran ir enumerando, ¿verdad?, sería un tercer factor, una resistencia a la verdad. Se molesta cuando se predica santidad. Rechazan la exhortación. Hay una familiar por ahí, ¿verdad?, compartiéndole una vez que pocas veces habíamos tenido la oportunidad de hablar y tocamos el tema de que el Señor le pidió el sacrificio a Abraham, ¿verdad?,
tenía que llevar a su hijo. Lo que me respondió fue, mi Dios jamás me pediría algo así. ¿Y qué Biblia he leído? Dije yo en mi interior. Y bueno, tocó explicarle, exponerle realmente cómo había sido la historia correcta según la palabra del Señor. Entonces, es leer la Biblia, no creer mi evangelio o el evangelio que yo me siento bien bonito, cómodo y alegre. Otro punto sería la rutina religiosa sin vida. Asistimos a la iglesia, escuchamos las prédicas, ¿verdad? Como de 100 pastores, que en Facebook, que en YouTube, que en Instagram, que todo. Pero al final de haber escuchado no hay fruto ni hay transformación. Entonces, están perdiendo el tiempo si fuese así. Segunda de Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita. En todo esto, hermanos, muchas veces nos llamamos piadosos y justos, pero cuando es tiempo de tener esa actitud correcta, de hacer buenas obras, de recibir bien a los hermanos, de ayudar bien a los hermanos, ¿verdad? De ver cómo levantar al caído, de ser hospedadores, no lo hacemos. Y de esta forma, así como dice segunda de Timoteo, pasamos a negar la eficacia de los términos que decimos que nosotros somos, ¿verdad? Como ser justos. Uno de los hechos, la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Lucas 10. Hombres que conocían la palabra del Señor, como el sacerdote, el levita, tuvieron que haber tenido esas actitudes, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra de Dios y no tenemos esas actitudes? Sino que un samaritano, así como lo tomaban, ¿verdad? Antes, el samaritano vino y tuvo las actitudes que espera Cristo que nosotros tengamos. También está Hebreos 13 del 12 al 13. Hebreos 3 del 12 al 13. Dice así, mirad hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando le llamen la atención, hermanos, y el pastor decía, los ancianos no se atreven. Claro, no considerábamos o consideramos que no va a haber un corazón que aquella exhortación la tome para ser corregidos delante del Dios vivo, ¿vea? Sino que lo que voy a lograr es que esta persona se retire de la iglesia sin un corazón corregido. Entonces, todas estas condiciones nos someten silenciosamente al espíritu de estupor, adoptándolo y haciéndolo parte de nosotros. Ahora bien, ¿esto del espíritu de estupor es un castigo o es una consecuencia? La verdad, como la presenta la Biblia, es ambas. Consecuencia, el hombre insiste en rechazar a Dios, la palabra de Dios, toda la formalidad, vea que Dios, todo el orden que Dios tiene, pero también viene a ser un juicio permisivo. Dios retira la convicción y deja que la persona siga su camino. Hablábamos con el pastor el domingo y algo terrible es que Dios lo deje hacer su voluntad. Que yo quiero esto, que yo quiero aquello, y el Señor te diga, no, está bueno, hombre, hasta te lo voy a dar, tenés, aquí está. Como un ejemplo de juicio permisivo, Oseas 4:17, no lo busquen, son versículos cortos. Dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Ese déjalo, hermanos, se nos debería de poner la piel de gallina al momento de leerlo. Ese déjalo es uno de los textos, para mí, más aterradores de la Biblia. Lo peor que nos puede pasar es que el Señor nos deje hacer nuestra voluntad, que el Señor nos deje avanzar con nuestros caprichos, como los niños, vean. Si no se educan, van a crecer torcidos,
lejos de Dios y después van a tener un comportamiento que ni socialmente va a ser aceptado. Obviamente va a ser 100 veces más difícil el venir y comprender la palabra de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios. Va a ser un dolor increíble. Ahora bien, había un punto que le mencionaba al pastor y es como pueblo salvadoreño, tocando el tema de los gobernantes. Si bien es cierto, vea, la Biblia dice que los gobernantes y los líderes han sido puestos por Dios. Antes, aclaro que no soy partidario de ningún partido político. Pero más adelante vamos a poder ver que la idolatría del pueblo salvadoreño llevó a Dios a permitirnos aquello que tanto querían. No buscaron a Dios, buscaron a un hombre que gobernara como un Dios. Y el Señor lo dio. Ahí lo tienen, el mismo caso del rey Saúl, ¿vea? Tenían a Dios y sin embargo, ¿qué decían? No, queremos un rey, ¿vea? Con este aspecto de los gobernantes que se nos han dado, si no preguntémosle, vea, a cualquiera de que anda en la calle, si estamos bien, les van a decir que sí, hemos mejorado un montón. Y le preguntan que gracias a quién, gracias al gobernante, vea. No le van a decir que gracias a Dios. Entonces, si nosotros entramos a la palabra, si nadamos en ese mar todos los días, podríamos decir lo que dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Debemos de ser simples, meternos en la palabra, meternos a que el Señor me hable a través de su palabra. Y si por su gracia manda, vea, un profeta, manda palabra por otro lado, una voz audible, es pura gracia en nuestras vidas. Pero debemos de entender la palabra de Dios para que nos alumbre y este espíritu que puede venir y desarrollarse en nosotros realmente sea echado fuera. No estemos esperando a que nos exorcicen, vea. Es algo que realmente solo Cristo puede sacar de nuestras vidas al exponernos a Él. Si tuviéramos esa exposición a la palabra, nada de este mundo nos va a cautivar, hermanos. El temor a Dios en nosotros sería genuino, realmente genuino. Ahora bien, ya expuse qué es el espíritu de estupor. ¿Cómo se despierta una iglesia de este? Y no hay ninguna receta extraordinaria ni menjurje, ¿verdad?, en el buen griego salvadoreño, sino que lo único que necesitamos es reconocer nuestro error y presentarnos delante de Dios en arrepentimiento. Los pasos bíblicos correctos serían la humillación genuina, que la podemos ver en 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, hay una objeción, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que en un principio por ahí tuvimos que haber andado en las votaciones. 2 de Crónicas 7:14. Necesitamos reconocer al Señor, invocar su nombre, apartarnos del camino. Tal vez no tenga aquí, no haya ningún hermano que es ladrón, vea, aunque se pierdan las trampas de los ratoncitos. Pero el Señor en su misericordia dice, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que lo mejor que nos puede pasar ahorita es que el Señor sane esta casa donde nos congregamos y nos prepare. Hablaba con Oscar y me dice, quizás con todos estos temas el Señor prepare una visitación. Y creo que todos deberíamos de anhelar eso en nuestros corazones. ¿Qué es lo que el Señor va a traer a nuestras vidas?
Tenemos que regresar a la palabra sin filtros, restaurar el altar de oración. Es duro, hermanos, no sé si para todos, pero para los que logren verlo. Que haya lunes de oración y no pase nadie aquí adelante. O antes de comenzar el culto, o ese tiempo de preparación que se deja. Todos deberíamos de estar en el piso pidiéndole al Señor, Señor, ¿cómo nos vas a sorprender en este día? La prédica sobre la santidad debe de ser con gracia. Y debe de haber un liderazgo quebrantado en esta congregación. No solo liderazgo hablando del pastor o los ancianos, sino de nuestras casas. Todo se genera allá y se importa aquí a la iglesia. La señal más grave sobre el estupor es cuando el pecado ya no produce culpa. Y yo sé que el pastor sabe que el Señor hace mucho tiempo, ya antes de diciembre, me dio dos temas. Uno sí lo traté, el otro no lo traté. No me atreví y sé que lo tengo pendiente para la congregación. Uno era el amor al prójimo. El segundo era el adulterio en la congregación. ¿Se imaginan que el Señor diga, esto hay en mi congregación? Sabiendo que todos, entre comillas, conocemos su evangelio, cómo debemos de caminar, qué no lo acepta el Señor, qué no es permitido por el Señor. Y puede haber adulterio en el corazón como adulterio en la carne. Pero si aún una persona siente incomodidad en su vida, tiene lucha contra el pecado y se avergüenza espiritualmente, déjenme decirles que todavía hay esperanza. El Señor, así como ha puesto estos temas, ¿verdad? Creo que la iglesia los aproveche realmente. Yo lo veía como esa alerta o ese llamado de venir y decir, igual que las iglesias, ¿verdad? De esas del Apocalipsis, hey, les estoy avisando, corríjanse, ya dentro de poquito va a venir. Si ya pasaron 2000 años, estamos más cerca ahora, ¿verdad? Entonces, como aplicación, iglesias enteras pueden caer en estupor, líderes pueden predicar sin vida, la congregación puede llenarse sin Cristo de cualquier otra changoneta que puedan meter en las congregaciones. Pero la pregunta para nosotros es, ¿de qué estamos llenos nosotros? Como para no fluir en el Espíritu. Deberíamos de hacer evaluaciones desde el culto, ¿verdad? Al finalizar la prédica, hermano, su examen, ¿verdad? Cada uno. A ver qué entendimos, ¿verdad? O si se nos quedó. Pero la evaluación verdadera dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estamos dando como frutos que son observables por el Espíritu Santo? Ya para terminar, hermanos, en Apocalipsis 3, del 1 al 5, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo nos llamamos? Presencia de Dios. Tienes nombre de que vives. La presencia de Dios es vida. Sin embargo, ¿cuánto tenemos de no ver la presencia del Señor? Y está muerto. Yo el domingo me gozaba, y se los tengo que compartir también como testimonio, estaba aquí sentado, traía un dolor de cabeza increíble, me quedé dormido así con Matías jugando, y venía que el cuello me dolía. Y en medio de la alabanza, ¿ve? Y la adoración, para expresárselos como en mi carne, ¿ve? Sentí como anillos de energía desde arriba hasta mi cabeza. Cuando me llegó al cuello, es como que no hubiera tenido dolor de que dormí mal. Y le dije, Señor, tú estás aquí. Y le agradecí porque él se había presentado. Por lo menos tuve un contacto, ¿ve? Directo de su mano poderosa. Solo él sabía cómo yo estaba. Entonces, continúa el versículo y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete.
Es lo único que nos queda, arrepentirnos bien delante del Señor. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El espíritu de estupor, hermanos, no llega de repente. Llega realmente cuando se ignora la voz de Dios muchas veces. El hecho de que el Señor entregue estos temas es una señal de que todavía hay vida espiritual en esta congregación. Y debemos de venir y, como les decía, palmaditas, ¿verdad? Despiértate. Debemos de cambiar, hermanos, para la honra y gloria del Señor. Gracias.